Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo poder representar intervalos en la recta numérica. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Bien, antes de pasar a ver cómo representar un intervalo en la recta numérica, chequemos algunos detalles importantes sobre la simbología. Y para ello, pues vamos a ver los símbolos que se utilizan para los intervalos. En primer lugar, podemos tener el siguiente símbolo, conocido como menor que. Este símbolo, menor que, nos va a servir para poder representar cuando un extremo del intervalo es abierto. Al mismo tiempo, el otro símbolo, conocido como mayor que, también es un segundo símbolo que nos representa que el extremo que estamos considerando es abierto. Así que cuando en un intervalo tengamos estos dos símbolos, pues debemos de ya saber que los extremos de ese intervalo representarán un extremo abierto. Bien, recordemos que en el extremo abierto, precisamente esos valores extremos no se pueden considerar dentro del intervalo. Por otra parte, tenemos el símbolo de mayor o igual que. Y este símbolo, junto con el otro símbolo conocido como menor o igual que, pues son dos símbolos que utilizamos para poder referirnos a los extremos cerrados de un intervalo. Recordemos que un extremo cerrado sí puede considerar los valores de los extremos del intervalo que se esté considerando. Por otro lado, tenemos el uso de los paréntesis. Los paréntesis pues simplemente nos van a indicar que el intervalo que estamos tomando pues se refiere a un intervalo abierto en ambos extremos. Y por último, el uso de los corchetes pues también nos sirve para poder representar que en este caso tendremos un intervalo de tipo cerrado en los extremos. Por lo tanto, es sumamente pues familiarizarnos con estos símbolos e ir identificando cada uno de ellos, ya que a través de la observación de estos símbolos pues vamos a saber cuándo el intervalo es abierto o cuando el intervalo se encuentra cerrado. Bien, continuemos. Bien, pues una vez que hemos visto la representación de los símbolos en los intervalos, pasemos ahora a efectuar algunos ejemplos. Tenemos entonces el primer ejemplo, representar en el siguiente intervalo, que es todos los valores de x mayores a menos 5, esto por un lado, y por el otro lado todos los valores de x menores a 2. Este intervalo lo vamos a representar sobre la recta numérica. Bien, es importante visualizar que en esta expresión aparece el símbolo de menor que. Y recordemos que este símbolo pues nos está indicando que el extremo del lado izquierdo y el extremo del lado derecho son considerados como extremos abiertos. Y esto al mismo tiempo nos hace ver que el valor de menos 5 y el valor de 2 son números que no se van a poder considerar dentro del intervalo. Por lo tanto, con esto podemos nosotros definir que el tipo de intervalo que estamos trabajando pues viene siendo un intervalo de tipo abierto. Bien, como el intervalo es abierto, los números que pueden formar parte de este intervalo pues son solamente los números menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1 positivo. Como podemos observar, en estos números no aparece ni el 2 positivo ni el menos 5, ya que estos números son extremos abiertos y por lo tanto estos números no pueden ser considerados dentro de este intervalo. Por lo tanto, este intervalo pues estará formado solamente por estos 6 números
desde menos 4 hasta 1 positivo. Bien, esto también lo podemos representar mediante una notación de intervalo, y esto lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos dos paréntesis, lo cual nos representa que el intervalo que estamos trabajando pues viene siendo un intervalo abierto. Dentro de los paréntesis escribimos el valor de menos 5, enseguida una coma y a continuación el valor de 2. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a un intervalo abierto que va desde menos 5 hasta más 2, en donde el valor de menos 5 y el valor de 2 no formarán parte del intervalo. Bien, con esto entonces nosotros podemos pasar a la recta numérica y sobre la recta representar este intervalo abierto. Para ello debemos de buscar del lado izquierdo la división de menos 5, por lo que a partir del 0 y hacia la izquierda vamos a buscar la división menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Aquí debemos entonces pensar en el trazo de un círculo completamente vacío. Recordemos que un círculo totalmente vacío nos está indicando que este extremo es por lo tanto vacío y que este número no se puede considerar dentro del intervalo. Por otro lado, el lado que es contrario, que tiene el valor de 2 positivo, pues también será abierto. Por lo tanto, a partir del 0 y ahora hacia la derecha, vamos a buscar la división número 2. En este caso tenemos 1 y 2. Aquí también debemos entonces de colocar un círculo abierto. De esta manera los círculos abiertos nos están pues marcando que este intervalo se encuentra abierto en los extremos y que por lo tanto solamente los números que forman parte de este intervalo pues son los números menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Vuelvo a repetir, los extremos al ser abiertos no se pueden considerar dentro del intervalo, por lo que el valor de 2 positivo y el valor de menos 5 son dos valores que no van a formar parte del intervalo. Bien, pasemos y veamos entonces un segundo ejemplo. Ahora queremos representar el siguiente intervalo, en donde todos los valores de x son mayores o iguales a menos 3, mientras que por el otro lado, todos los valores de x son menores o iguales a 4. Este intervalo lo vamos a representar en la recta numérica. Por lo tanto, nuevamente es bien importante visualizar estos símbolos. En este caso son los símbolos de menor o igual que, y recordemos que estos símbolos hacen referencia a un intervalo con ambos extremos cerrados. Por lo tanto, con esto pues podemos ya afirmar que el tipo de intervalo que estamos ahora trabajando pues es un tipo de intervalo cerrado. Bien, como el intervalo es cerrado, ahora vemos que los números que forman parte del intervalo pues son los números menos 3, menos 2, menos 1, el valor de 0, ya del lado positivo, el valor de 1, el valor de 2, de 3 y de 4. Es muy importante observar que como este intervalo es un intervalo de tipo cerrado, pues los extremos representados por el lado izquierdo con el valor de menos 3 y por el lado derecho representado con el valor de 4 positivo, pues ahora sí se pueden considerar como parte del intervalo. Por lo que, como se puede visualizar aquí, tenemos los números considerados desde menos 3 hasta el más 4. Bien, si esto lo queremos representar a través de una notación de intervalos, pues ahora vamos a utilizar
la siguiente simbología. Como el intervalo ahora es de tipo cerrado, pues vamos a utilizar los corchetes. Estos corchetes pues nos hacen saber que en los extremos el intervalo se encuentra totalmente cerrado. De tal manera que dentro de los corchetes anotamos del lado izquierdo el extremo de -3 y del lado derecho el extremo de 4 positivo. Por lo tanto, pues esta es la manera de representar este intervalo, pero con notación de intervalo, que es a través del uso de los corchetes. Una vez que tenemos esto, pues ahora de una manera más fácil podemos representar este intervalo en la recta numérica. Por lo que tendremos entonces nuestra recta numérica, de tal manera que del 0 hacia la derecha, pues solamente se consideran todos los valores positivos, mientras que del valor de 0 hacia la izquierda solamente se pueden considerar todos aquellos valores negativos. Como el intervalo indicado va desde -3 hasta 4, pues primero vamos a ubicar este extremo que debe de encontrarse en la división -3. Por lo tanto, a partir del 0, nos vamos a mover hacia la izquierda hasta encontrar la división -3, -1, -2 y -3. Aquí deberá de quedar entonces un círculo completamente relleno. Recordemos que el círculo totalmente relleno pues nos está indicando que este extremo es un extremo totalmente cerrado. Ve la diferencia con el ejemplo anterior, en donde teníamos un círculo completamente vacío porque el extremo es abierto. En este caso tenemos un círculo completamente relleno. ¿Por qué? Pues porque el extremo es cerrado. Del lado contrario tenemos la división 4 positivo. Por lo tanto, a partir del 0, pero ahora hacia el lado derecho, vamos a buscar la división 4 positivo, por lo que tendremos 1, 2, 3 y 4. Aquí, entonces, debemos de pensar en trazar un círculo totalmente relleno, dado que ese extremo también se encuentra cerrado. De esta manera, pues podemos ver en la recta numérica que al ser un intervalo cerrado, pues todo este intervalo estará formado por los números -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y 4. Y como podemos darnos cuenta, al ser un intervalo cerrado en ambos extremos, pues el valor de -3 y el valor de 4 positivo sí forman parte de este intervalo. Bien, pues esta es la característica principal que nos permite distinguir a un intervalo de tipo cerrado con un intervalo de tipo abierto. Bien, continuemos con los siguientes ejemplos. Ahora tenemos el ejemplo número 3, en donde queremos representar el siguiente intervalo. En este intervalo tenemos, por un lado, todos los valores de x mayores o iguales a -6. Y por el lado contrario, todos los valores de x menores a 4. Por lo tanto, al nosotros darnos cuenta de estos símbolos, podemos ver que del lado izquierdo, al tener el símbolo mayor o igual, pues nos estamos refiriendo a un extremo cerrado, en donde este número se puede considerar, dado que aquí tenemos la igualdad. Mientras que del lado contrario, tenemos el símbolo de menor que 4. Y este símbolo, recordemos que este extremo, el extremo del lado derecho, se va a considerar un extremo abierto. Por lo tanto, aquí tendremos la combinación de extremo cerrado y por el otro lado, extremo abierto. De esta manera podemos entonces definir que el tipo de intervalo que estamos trabajando, pues es un intervalo semiabierto.
Recordemos que los intervalos semiabiertos se representan por un lado el extremo cerrado y por el otro lado el extremo abierto, o también viceversa. Bien, por lo tanto, considerando que un extremo es cerrado y el otro es abierto, pues ahora podemos definir cuáles son los números que formarán parte del intervalo. Y entonces los números serán el menos 6, el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, y ya del lado de los positivos, el 1, el 2 y el 3. Como podemos darnos cuenta, del lado izquierdo, al ser el extremo cerrado, pues este valor de menos 6, si lo consideramos dentro del intervalo. Mientras que del lado contrario, tenemos este símbolo que nos está indicando que el extremo del lado derecho se encuentra abierto y que por lo tanto el valor de 4 pues es un valor que aquí no lo tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque al ser abierto no se puede considerar dentro de este intervalo. Por lo tanto, solamente estos números son los que podrán formar parte de este intervalo. Ahora bien, otra forma de representar el mismo intervalo es a través precisamente de la notación de intervalo. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar de un lado un corchete y del lado contrario un paréntesis. Del lado izquierdo un corchete, porque del lado izquierdo, como vemos aquí, se está marcando un intervalo cerrado. Y recordemos que el corchete pues es el símbolo para indicar que este extremo se encuentra cerrado. Por otro lado, este símbolo, representado como menor que, pues nos permite definir que este extremo es abierto. Por lo tanto, del lado derecho debemos de colocar un paréntesis. ¿Por qué un paréntesis? Porque el extremo es abierto. Y esto nos hace pensar entonces que este extremo con el valor de 4, como vemos aquí, no aparece dentro del intervalo. ¿Por qué? Porque al ser abierto, este valor de 4 no formará parte del intervalo. Sin embargo, del lado derecho, donde tenemos el corchete, y de ese lado, pues vemos que el intervalo es cerrado, y por lo tanto, el número menos 6 al ser cerrado, pues este número sí lo podemos considerar dentro del intervalo que estamos trabajando. Por lo tanto, este intervalo queda formado por los números menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y el valor de 0, 1, 2 y 3. Bien, si ahora ese intervalo lo queremos representar sobre una recta numérica, pues lo primero es dibujar nuestra recta numérica. Aquí tenemos ya el eje de las X con la división de 0 al centro. De tal manera que del 0 hacia la derecha, del 0 hacia la derecha, vamos a considerar solamente valores positivos. Por otro lado, del 0, pero hacia la izquierda, solamente podemos considerar valores negativos. Por lo tanto, digamos que el 0 es el parteaguas entre el lado positivo y el lado negativo. Por lo que este intervalo hace referencia al extremo menos 6. Por lo que a partir del 0, del eje, pues nos vamos a mover hacia la izquierda hasta encontrar la división menos 6. Tendremos entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. En este extremo debemos entonces colocar un círculo completamente relleno. ¿Por qué un círculo relleno? Pues porque fíjate bien que del lado izquierdo tenemos corchete y este símbolo nos indica que este extremo es cerrado. Por esa razón hemos colocado un círculo totalmente relleno en la división menos 6. Por otro lado, del lado derecho tenemos el valor de 4 positivo.
por lo que nuevamente a partir del 0 nos vamos a mover hacia la derecha hasta la división 4 positivo. 1, 2, 3 y 4. Aquí debemos pensar en dibujar un círculo totalmente vacío. ¿Por qué un círculo totalmente vacío? Pues precisamente porque este extremo, con el valor de 4, al tener un paréntesis o al tener el símbolo de menor que, pues hace referencia a que ese extremo es un extremo abierto y el extremo abierto lo representamos por medio de un círculo vacío. De esta manera podemos leer sobre la recta numérica que los números que formarán parte del intervalo serán el menos 6, el menos 5, el menos 3, el menos 2, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. El 4 no forma parte de este intervalo. Bien, vamos a hacer un ejemplo más y en este ejemplo queremos representar el siguiente intervalo, en donde todos los valores de x son mayores a menos 3, esto por un lado, y por el otro lado, todos los valores de x son menores o iguales a 5. Entonces podemos ver que en esta representación tenemos los siguientes símbolos. Del lado izquierdo tenemos el símbolo menor que. Y por lo tanto este símbolo nos hace ver que el extremo del lado izquierdo será un extremo abierto. Del lado contrario tenemos el símbolo menor o igual que 5. Y por lo tanto este símbolo nos hace ver que del lado derecho, en la división 5, se va a considerar un intervalo cerrado. Por lo que aquí tenemos la combinación de un lado abierto y del otro lado cerrado. Y por lo tanto, ante esa situación, podemos entonces definir que el tipo de intervalo que estamos trabajando, pues viene siendo un intervalo semiabierto. Bien, ahora, ¿qué números formarán parte de este intervalo? Pues los números son los siguientes. Tendremos el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahora, analicemos. Del lado izquierdo tenemos el valor de menos 3, pero como del lado izquierdo tenemos el símbolo de menor que, pues este símbolo nos hace ver que al ser abierto, el valor de menos 3 no se puede considerar aquí dentro del intervalo. Por eso el valor de menos 3 aquí no aparece. Del lado contrario tenemos el símbolo de menor o igual. Y recordemos que este símbolo pues nos indica que este extremo es cerrado. Y si este extremo es cerrado, entonces el número 5 sí puede formar parte del intervalo. Por esa razón los números que formarán este intervalo solamente serán el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 positivo, el 2 positivo, el 3 positivo, el 4 y el 5. Bien, para poder representar esto a través de una notación de intervalo, podemos utilizar el siguiente símbolo. Tenemos un paréntesis del lado izquierdo y un corchete del lado derecho. Por lo tanto, aquí tenemos la combinación de dos símbolos, paréntesis y corchete. Y por lo tanto podemos ver que del lado del valor de menos 3, ese extremo será abierto. Mientras que del lado del 5, este valor del lado derecho será cerrado. Por lo que, pues con esto podemos ver que este intervalo es semiabierto. Ahora, si este intervalo lo queremos representar en la recta numérica, pues es indispensable tener la recta numérica ya dibujada, en donde tenemos que del 0, de la división 0 hacia la derecha, van todos los números positivos, mientras que de la división 0 hacia la izquierda, del 0 hacia la izquierda,
se consideran solamente valores negativos. Por lo tanto, como tenemos el intervalo que comienza en menos 3, debemos de buscar esta división en el eje de las X o la recta numérica. Por lo tanto, a partir del 0, vamos a movernos hacia la izquierda hasta llegar a la división menos 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Aquí es abierto y por lo tanto ahí debemos de dibujar un círculo totalmente vacío. ¿Por qué? Porque recuerda que el círculo vacío te representa un extremo abierto, en donde el valor de menos 3, este valor, no se va a poder considerar dentro de los números que forman el intervalo. Ahora bien, del lado derecho tenemos el 5 y el corchete, por lo que vemos que este extremo, el extremo del lado derecho, se considera cerrado. Y entonces vamos a buscar la división 5 positivo. Y entonces nuevamente a partir del 0, ahora nos vamos a mover hacia la derecha hasta encontrar la división 5 positivo. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí va un símbolo que represente que ese extremo es cerrado. Y por lo tanto, vamos a utilizar entonces el círculo totalmente relleno, dado que este círculo nos indica que el número 5 se encuentra cerrado. Una vez que tenemos esto, podemos entonces determinar que los números que formarán parte del intervalo solamente son el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Del lado derecho, sí se puede considerar el número 5 porque ese extremo es cerrado, mientras que del lado izquierdo el valor de menos 3 no se puede considerar dentro del intervalo porque ese extremo es abierto. Bien, continuemos y veamos ahora los intervalos infinitos, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Veamos. Continuemos y veamos ahora los siguientes ejemplos. Tenemos entonces el primer ejemplo, representar el siguiente intervalo, en donde todos los valores de X son menores a 2. Si hemos observado las expresiones anteriores, te darás cuenta que anteriormente utilizábamos estos símbolos de mayor o menor que, o el de mayor o igual que, o menor o igual que, de ambos lados de la letra X. Sin embargo, en este solamente aparece este símbolo del lado derecho. Cuando solamente tenemos un símbolo, ya sea del lado derecho, como en este ejemplo, o del lado izquierdo, como pudiera ser en otro ejemplo, pues entonces pensemos que ya nos estamos refiriendo a un intervalo infinito. Y en este intervalo debemos de considerar todos aquellos valores que sean menores a 2. Ahora, ¿cuáles son los números menores a 2? Todos los números menores a 2 serán los números que se encuentren a la izquierda del número 2. Pensando entonces en una recta numérica, ¿cuáles son los números menores a 2? Si voy a recorrer hacia la izquierda, pues los menores a 2 será el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5 y de manera infinita hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque en este límite del lado izquierdo no me está marcando ningún término de intervalo, sino que del lado izquierdo podemos llegar infinitamente hasta donde sea necesario. Bien, por lo tanto, con esto entonces podemos nosotros determinar que el tipo de intervalo que estamos trabajando es un intervalo infinito hacia la izquierda. Ahora, ¿qué números pueden formar parte del intervalo? Pues precisamente todos los números que sean menores a 2 positivo. Bien, ¿cuáles son los números menores a 2? Ya lo comentamos hace rato. Pues todos aquellos números que estén a la izquierda del número 2.
vamos a pensar que aquí debería de estar el número 2, pero no lo está. ¿Por qué? Porque ese extremo es abierto. Y al ser abierto, este número 2 no puede aparecer aquí. Pero digamos, de manera imaginaria, pensemos que aquí tenemos el número 2. Por lo tanto, todos los números menores a 2 son los números que estarán a la izquierda del número 2. Es decir, de aquí hacia acá. Por lo tanto, los números que pueden considerarse parte de este intervalo, pues es el 1, positivo, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6 y cualquier número hacia adelante que se desee, ya que del lado izquierdo, al ser infinito, pues no hay ningún límite. Podemos recorrer y llegar hasta números tan grandes como se desee. Bien, esto lo podemos representar por medio de una notación de intervalo de la siguiente manera. Tendremos entonces el uso de paréntesis. Recordemos que del lado donde aparece el infinito, siempre debe utilizarse un paréntesis. Y como el intervalo es infinito a la izquierda, hemos colocado infinito a negativo porque es hacia la izquierda. ¿A partir de dónde? A partir del 2 positivo. Ahora, este paréntesis lo estamos utilizando del lado derecho porque precisamente de ese lado, al utilizar este símbolo de menor que, pues estamos haciendo referencia a que ese extremo es abierto. Por lo tanto, nos va a quedar así: paréntesis, menos infinito, coma, 2, paréntesis. Bien, esto ahora, pues vamos a representarlo en una recta numérica. Y entonces tendremos lo siguiente. Tenemos nuestra recta. Entonces, del 0 hacia la derecha, pues vamos a buscar primero la división 2 positivo. Por lo tanto, tendremos 0, 1 y 2. Aquí es donde empieza el intervalo. Por lo tanto, en la división 2, al ser abierto ese extremo, pues debemos de pensar en colocar un círculo vacío. Y ahora, como vamos a ir a tomar todos los números menores a 2, como ya lo hemos comentado, los números menores a 2 son todos aquellos que se encuentran a la izquierda del 2. Por lo tanto, pues podemos tomar el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, etc. Cualquier número hacia la izquierda que se desee, por muy grande que sea. Y de esta manera entonces nos estamos refiriendo a un intervalo infinito hacia el lado izquierdo. Bien, veamos entonces ahora un ejemplo más. Ahora queremos representar el siguiente intervalo. Todos los valores de x mayores a menos 2. Mayores a menos 2. Una vez más, destacamos que en esta expresión solamente de un lado de la letra X aparece un símbolo de comparación. De este otro lado no tenemos símbolo de comparación como en los ejemplos que vimos en un principio. Cuando a un lado de la letra solamente tenemos un símbolo de comparación, pues entonces pensemos que ahora vamos a trabajar un intervalo de forma infinita. Ahora bien, aquí nos dice que todos los valores de x mayores a menos 2. Ahora, ¿cuáles son los números mayores a menos 2? Recordemos que todos los números que se encuentran a la derecha del menos 2 son números mayores a menos 2. Por lo tanto, si partimos del menos 2 y si pensamos que todos los números mayores son los que se encuentran a la derecha, pues esto nos está indicando que a partir de aquí podemos tomar el menos 1, el 0, el 1, el 2, cualquier número que queramos. Bueno, en este intervalo. Por lo tanto, pues estamos viendo que tenemos entonces un tipo de intervalo infinito, pero hacia la derecha. Bien,
Ahora, ¿cuáles son los números que forman parte de este intervalo? Pues son los números que son mayores a menos 2. Ya vimos que los números mayores a menos 2 son todos los números que se encuentran a la derecha del menos 2. Es decir, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Es decir, hacia la derecha no tenemos ningún límite, no hay nada que nos obligue a cerrar o terminar, sino como al ser infinito, podemos ir hasta valores muy arriba sin tener ningún límite para ello. Bien, este intervalo lo podemos representar mediante una notación de intervalo de la siguiente manera. Tenemos entonces del lado menos 2 un paréntesis, porque de ese lado tenemos el signo de mayor que, y como es un símbolo que nos indica un extremo abierto, pues por esa razón del lado del menos 2 tenemos un paréntesis. Enseguida tenemos una coma y después el símbolo de más infinito. Del lado del más infinito recordemos que el infinito siempre lleva un paréntesis, aunque sea positivo o aunque sea negativo, siempre el infinito lleva un paréntesis. Bien, a esto ahora lo vamos a representar en la recta numérica de la siguiente manera. Tenemos la recta y en la recta vamos a ubicar primero la división de menos 2. Entonces a partir del 0 nos movemos hasta la división menos 2, menos 1 y menos 2. Aquí, en este extremo, como tenemos este símbolo, pues este extremo es un extremo totalmente abierto. Y por lo tanto ahí debemos de ubicar un círculo vacío. Ahora, como del lado derecho se encuentra el más infinito, pues a partir del menos 2 hacia la derecha, hacia el más infinito, podemos considerar cualquier número que desee hasta llegar a un número incluso demasiado grande. ¿Por qué? Porque hacia el lado derecho, al ser infinito, no hay ningún límite que nos obligue a terminar en un valor pues ya previamente establecido. Por lo tanto, estamos ante un límite infinito hacia la derecha, hacia este lado, ¿a partir de dónde? A partir del menos 2. Bien, continuemos y veamos ahora los siguientes ejemplos. Tenemos ahora que representar el siguiente intervalo, en donde queremos colocar todos los valores de x menores o iguales a 4. Y esto lo vamos a representar en la recta numérica. Ahora, nuevamente volvamos a observar. De un lado de la letra x, es decir, del lado derecho, solamente aparece un símbolo de comparación. Observa que del lado izquierdo, de este lado, no hay ningún símbolo de comparación. Por lo tanto, cuando el símbolo de comparación se encuentra ya sea del lado derecho o del lado izquierdo y que solamente es un símbolo de comparación, pues inminentemente estamos ante un límite infinito. En este caso, entonces el tipo de límite será infinito hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque aquí nos dice todos los valores de x menores o iguales a menos 4. Menores o iguales a menos 4. Veamos, ¿cuáles son los números menores a 4 positivo? Pues los números menores a 4 positivo son todos aquellos números que se encuentran a la izquierda del número 4. ¿Y cuáles son los números que se encuentran a la izquierda del número 4? Pues el número 3, el número 2, el número 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, etc. Todos los números que estén a la izquierda del número 4 positivo se pueden considerar dentro de este intervalo. Ahora, como en la parte inferior nos dice que puede ser igual a 4, por lo tanto este número también se puede considerar dentro del intervalo. Y entonces al tener este símbolo, pensemos entonces que de este extremo, del lado derecho, el extremo es
cerrado. Bien. Ahora, ¿cuáles son los números que pueden formar parte de este intervalo? Pues son los números que se encuentren a la izquierda del 4. Es decir, ¿cuáles son esos números? Veamos. A partir del 4 hacia la izquierda, pues podemos tener el mismo 4, porque recuerda que el extremo es cerrado, pues podemos tener el mismo 4, el 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5 y cualquier número que vaya hacia la izquierda de manera infinita. Bien, esto lo podemos representar mediante una notación de intervalo de la siguiente manera. Del lado izquierdo colocamos un paréntesis y el menos infinito. ¿Por qué? Porque el infinito corre hacia la izquierda. Ahora, recuerda que siempre del lado del infinito debemos de anotar un paréntesis. Ahora, del lado contrario, en donde tenemos el valor de 4, este símbolo nos hace ver que ese extremo es cerrado. Y por lo tanto, a un lado del número 4 colocamos un corchete, símbolo que nos indica que el extremo 4 es un extremo cerrado. Bien, llevando todo esto a la recta numérica tendremos lo siguiente. Tendremos la recta y primero en la recta vamos a ubicar el valor de 4 positivo. Por lo tanto, a partir del 0, buscamos la división 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí comienza el intervalo. Y como ese extremo es cerrado, pues debemos de colocar un círculo completamente relleno. Ahora, como el intervalo es infinito hacia la izquierda a partir del 4, pues a partir de aquí todos estos números y los que hay por delante pueden formar parte del intervalo. Bien, veamos ahora el último ejemplo. Representar el siguiente intervalo en donde todos los valores de x son mayores o iguales a 5. Y esto lo vamos a representar en la recta numérica. Bien, primero veamos lo siguiente. Aquí nos dice todos los valores de x mayores a 5 o iguales a 5. Primero veamos que este símbolo, mayor o igual que, pues es un símbolo que se utiliza para representar un extremo cerrado. Por lo tanto, este extremo donde se encuentra el número 5 será cerrado. Ahora, por otro lado, aquí nos dice todos los números mayores o iguales a 5. Como me dice igual, puedo considerar el número 5. Y como me dice mayores a 5, pues puedo tomar todos aquellos números que se encuentren a la derecha del número 5. ¿Por qué a la derecha? Porque son números mayores al 5. Y todos los mayores siempre los vamos a contar hacia la derecha. Bien, por lo tanto, ¿qué tipo de intervalo tenemos? Pues tenemos un intervalo infinito que abre hacia la derecha. Ahora, ¿qué números pueden formar parte de este intervalo? Pues a partir del 5, los números que se pueden considerar son el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, etcétera, etcétera. Es decir, todos aquellos números siempre y cuando sean mayores a 5. Así que si al lado derecho no tenemos ningún límite, no tenemos ninguna restricción, pues tenemos un límite infinito hacia la derecha. Bien, esto lo podemos representar mediante una notación de intervalo, como lo hemos venido haciendo en los anteriores ejemplos. Y para ello pues vamos a utilizar un corchete del lado izquierdo y un paréntesis del lado derecho. Siempre donde tengamos el más infinito o el menos infinito, debemos de pensar en ese extremo con un paréntesis. Ahora, del lado contrario, como tenemos el número 5 y este símbolo nos indica que del extremo donde se encuentra el número 5 es cerrado, pues del lado del 5 debemos de pensar en un corchete, dado que este extremo es cerrado y hacia la derecha es totalmente infinito.
Si esto lo representamos a través de una recta numérica, tendremos lo siguiente. Tendremos nuestra recta y en ella vamos a ubicar el valor de 5. Por lo tanto, tendremos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, donde tenemos este círculo relleno, ahí comienza el intervalo. Ahora, como me dice números mayores a 5, ¿cuáles son los números mayores a 5? Pues todos los números que están a la derecha del 5. Por lo tanto, este intervalo puede comenzar en 5 y tomar el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, etcétera, etcétera, todos los números arriba del número 5. Bien, pues por lo tanto llegamos al final del video. Yo espero haberte ayudado a conocer cómo poder representar un intervalo tanto en la recta numérica como en notación de intervalo y poder saber qué tipo de intervalo es y cuáles son los números que pueden formar parte del intervalo. Bien, pues yo agradezco que me hayas acompañado en este video. Te espero en los próximos videos. Te mando un saludo. Bye.